Buenas noches. La situación es dramática. Cada minuto, 21 hectáreas de selvas tropicales son destruidas. Cada minuto consumimos 34.725 barriles de petróleo. Cada minuto 50 toneladas de tierras fértiles son arrasadas por la erosión. Cada minuto las fábricas producen 200 toneladas de productos químicos tóxicos. Cada minuto añadimos aproximadamente 12.000 toneladas de gas carbónico a la atmósfera, que se va recalentando cada vez más. Cada hora, 685 hectáreas de tierras productivas completan su desertización. Cada hora, 1.800 niños mueren de hambre, lo cual supone más de 15 millones de muertes infantiles por año. Cada hora, 120 millones de dólares son derrochados en gastos militares, o sea, cerca de 1 billón por año. Cada hora, 55 personas son envenenadas por los pesticidas que utilizan. 5 de ellas mueren como consecuencia de esto. Cada hora, 60 nuevos casos de cáncer son diagnosticados en Estados Unidos, es decir, 500.000 por año, de los cuales 20.000 fallecen. Su causa es la desaparición de la capa de ozono. En la actualidad, una especie animal desaparece cada 5 horas aproximadamente. Si sigue este ritmo, quizás sea una cada 20 minutos dentro de 12 años. El tiempo pasa y el punto irreversible se acerca con rapidez. Tal vez llegue en menos de 10 años. La situación configurada por estos datos y por los muchos que se me quedan en el tintero es prácticamente irreversible. Debemos, en consecuencia, llegar a la conclusión de que todo está perdido y de que lo único sensato es ir rezando lo que sepamos, como en las películas del oeste. Pues no, siempre viene bien rezar, pero a ser posible con el mazo dando. Hay, de hecho, un rayito de esperanza, lo que en los medios científicos, y no solo científicos, ha dado en denominarse hipótesis Gaia. Aquí tenemos, por ejemplo, este libro, Gaia, Implicaciones de la Nueva Biología, recién publicado por la editorial Kairos. Gaia, en español Gea, es el nombre que los griegos dieron a la diosa que encarnaba la Madre Tierra, o, si lo prefieren, en un sentido más amplio, más cósmico, a la Madre que no madrastra naturaleza. En la Teogonía de Hesíodo se explica que primero existió el caos y a continuación vino la Tierra, Gaia, Gea. Más que una divinidad bien definida, parece ser que los griegos adoraban en ella la fuerza reproductora que año tras año da vida a los campos y a las cosechas. Hoy día, desde hace aproximadamente 2 décadas, se utiliza el nombre de Gaia para aludir a la posibilidad de que la Tierra no sea un simple planeta, sino un organismo vivo, coherente, dotado de inteligencia unitaria y de instinto de conservación, y capaz, por ello, de defenderse, de responder a las agresiones ecológicas que amenazan su supervivencia, desencadenando procesos biológicos, físicos, químicos, geológicos e inclusive psicológicos desconocidos hasta ahora. A nuevos males, nuevos remedios. Si esta hipótesis se revelara cierta, entonces estaríamos salvados. El medio ambiente que permite la vida animal y por lo tanto la humana, generaría algo así como anticuerpos, enmendaría la plana a lo que hasta hoy nos ha dicho la ciencia a propósito del ecosistema, y los daños producidos en este serían subsanables, al menos parcialmente y a medio plazo, en la Tierra. Para discutir de ella, de esta hipótesis de Gaia, están hoy en la tertulia del Mundo por Montera Mario Satz, Campillo, André Malví e Isidro Palacios, todos ellos presencias habituales en esta tertulia, y 2 debutantes, si me permiten la expresión. Tomás Mata Martínez, burgalés, periodista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Integral, fotógrafo y especialista en la historia del pensamiento ecológico, y Agustín Paniker Vilaplana, codirector de la revista Uno Mismo y editor en Kairos del libro Gaia, Implicaciones de la Nueva Biología, que ya ha salido a relucir. Vamos a empezar el interrogatorio por Tomás Mata. Tomás, tú entrevistaste hace 2 años al científico inglés Lovelock, que fue quien lanzó la hipótesis Gaia allá por el año 1969, si no ando equivocado. ¿Qué piensa Lovelock ahora acerca de su invento, por así decir, casi 20 años después? Bueno, la verdad es que parece un poco arrepentido, esa es la impresión. Él inició la teoría o la hipótesis como una hipótesis plenamente científica, a partir del estudio de los gases atmosféricos, y la encontró sugerente en el primer libro que escribió, aparte de explicar que la atmósfera podía ser una especie de sistema circulatorio entre la biosfera y
y todos los elementos no biológicos de la Tierra. Aparte de eso, venía a hacer una explicación más amplia, venía a permitirse licencias poéticas. Y ahora, después de los años que ha habido todo un movimiento, se ha generado en diferentes ámbitos un movimiento alrededor de esta teoría, diciendo que si la Tierra es un organismo, eso puede haber una envolvente psicológica que actúe también como un organismo y que eso permita crear un nuevo estado de conciencia alrededor de la idea de Gaia. Parecía un poco cansado de esa cuestión. Cuando le preguntaba acerca de eso, decía que había que perdonarle porque él escribió esos párrafos estando de vacaciones en Irlanda, en la bahía de Bantry, en sus acantilados verdes, observando el aire, y que ahí en Irlanda ya se sabe, hay que dejarse llevar por la poesía. Le veía intentando defenderse en simplemente su posición de científico, y por otra parte queriendo quitar importancia al papel que se está asignando al hombre dentro de esa teoría. Hasta parecía un poco macabro, porque decía que el hombre no es lo principal en su teoría, que él es un defensor, un sindicalista, como decía, un sindicalista de todas las especies vivientes no humanas, que todos estos peligros que giran en torno a la Tierra, la contaminación y todo eso, el principal implicado es el hombre, y por eso hay tanta preocupación. Pero que en el fondo el hombre es eso, una parte más, no es la principal de todas. Bueno, incluso llega más lejos. No sé si es Lovelock o alguno de los otros científicos implicados en la hipótesis Gaia quien dice, bueno, que la vida en la Tierra podría seguir sin el hombre y que incluso la Tierra, Gaia, tiende a desembarazarse de aquellos animales o de aquellos entes que perjudican el ecosistema, y que podría exterminarnos a nosotros de la misma forma que en un determinado momento exterminó a los grandes saurios, por ejemplo, ¿no? Bueno, explica que durante 2 eones, 2.000 millones de años, los únicos habitantes de este planeta fueron las procariotas, un tipo que ahora denominaríamos bacterias, y que ellas, desde luego, por muy mal que nosotros lo hagamos, por muy choca que andemos el agujero de ozono, que ellas tienen la vida, desde luego, mucho más asegurada que nosotros, que ahora nos empieza a importar demasiado por peligros para el hombre, pero que él se pone del otro lado, intentando defender los derechos de otras especies, porque en el fondo son mayoría en Gaia. Isidro Palacios, vámonos atrás, al mundo antiguo, al paganismo, a Grecia, a un sistema, a un modo de pensar y de vivir en el que no se separaba lo material de lo espiritual, lo inmanente de lo trascendente. ¿Cómo funcionaba y a qué respondía el mito de Gaia en la antigüedad y qué puede aportar ahora a la modernidad? Bueno, pues efectivamente, como tú has dicho antes, Fernando, Gaia representa o personifica a la Tierra. Es, en el fondo, la primera expresión de la materia viviente. La Tierra, Gea, Gaia, en cuanto a un ser biológico vivo, pero al mismo tiempo también como un ser animado, es decir, reside en ella el espíritu. De hecho, Gaia, que procede del caos, como tú has dicho al principio, donde el espíritu y la materia se confunden, hace nacer en su propio seno a Urano, que es el cielo estrellado en la mitología, en los mitos, en el mito griego. Esto da lugar, este aspecto de Gaia, da lugar a lo que se pudiera decir el primer mundo, el mundo mágico, donde el espíritu está dentro de la materia e incluido en ella. Digamos que para un antiguo, coger una piedra o una joya le resultaría difícil considerar si es a Dios, al Dios de esa joya, quien él posee, o bien sería el Dios que le posee al hombre. Quiero decir con eso que para el hombre del mundo mágico, de ese primer aspecto del mito de Gaia, está muy relacionado con, digamos, lo que un científico hoy consideraría estar en la frontera entre la energía y la materia, es decir, en una difícil distinción entre la materia y el espíritu. El mito de Gaia tiene otra función, o digamos otro aspecto, un segundo mundo que daría lugar. Se refiere a el equilibrio entre el cielo y la tierra, pero ya un poco separados. En ese sentido hay una frase de San Buenaventura que decía algo así como
el espíritu o Dios está dentro de la materia pero no incluido en ella. Ahí se manifestaría un poco el principio de la inmanencia. Dios está dentro de la tierra pero al mismo tiempo la trasciende. En ese sentido, el mundo mágico habría desaparecido y habría dado lugar al mundo simbólico o religioso. La cosa ya no es el espíritu en sí, sino la cosa simboliza al espíritu. El sol, en este caso, sería el símbolo del conocimiento esclarecido, pero no sería en sí mismo una expresión solidificada de la divinidad, como se consideraba en esa primera expresión del mito Gaia, que dio lugar al mundo mágico. Pero también el mito Gaia da lugar a un tercer mundo, que es en el que nosotros en este momento nos estaríamos desenvolviendo. El mito de Gaia alude a la castración de Urano, que no olvidemos es el cielo, alude por tanto a la separación muy clara entre el cielo y la tierra. Desde ese punto de vista sería una expresión típica del mundo moderno que ha lanzado a Dios o al espíritu, a Urano, más allá de las estrellas, lo ha lanzado aún más allá, insondable y desconocido en nuestra época. En ese sentido, Gaia sería como una entidad tendente a la solidificación sin espíritu, de entidad animada y biológicamente viva, pasaría a ser un ser, como hoy concibe la mentalidad moderna, sin espíritu y por lo tanto inanimada, incluso sin vida, y se empezaría a considerar las cosas no ya como el mundo mágico las consideraba, identificadas casi con la divinidad, ni como el mundo simbólico consideraba las cosas, como símbolo del espíritu, sino la cosa de pura materia, seca, simplemente la entidad o el elemento proclive a ser utilizado y explotado, aprovechado desde un punto de vista de explotación puramente económica o utilitaria. Digamos que en ese sentido habría un declive, ¿no?, del mito en nuestro tiempo, ¿no? Agustín Paniker, se te suponen vastos conocimientos científicos. Dirigiste durante un año el programa La Hora de la Ciencia en Cataluña Radio y eres el responsable de que haya aparecido en español este libro. ¿Cuáles son las implicaciones de la nueva biología? Las implicaciones son múltiples, Resumiendo, a todos los niveles. Yo no sé si se ha quedado un poco bien explicado de qué se trata la hipótesis. En resumidas cuentas sería, como tú has dicho al principio, ¿no?, como ver la Tierra como un organismo vivo. Lo que hizo Lovelock y Lane Margulis, y lo que hace de alguna manera la nueva biología, es considerar los procesos y no los objetos. De alguna manera, la nueva biología y la nueva epistemología, o la Escuela de Santiago, que representan Varela y Maturana en este libro, hablan ven la realidad de un modo muy diferente de como se venía viendo hasta ahora. Se habla de procesos, de interacciones, de interrelaciones, y ya no de objetos cuantificables, que es de alguna forma la manera materialista de ver las cosas. Esto ya en sí es una implicación importante. A través de Gaia se adquiere una nueva forma de percibir, a nivel, si queremos, filosófico, epistemológico, la realidad. Pero es que tiene unas implicaciones políticas, económicas, sociales, hasta psicológicas, personales, muy concretas. No en tanto que teoría, que como decía Tomás, y lo que dice Lovelock, y lo explica muy bien en el libro, es éticamente neutra. Es una teoría científica de dinámica celular y de química atmosférica, ¿no?, pero que trasciende, aunque le pese a Lovelock, mucho el ámbito de la biología. Yo no me voy a extender ahora en esos aspectos, yo creo que saldrán a relucir, y quiero ser de momento breve. Campillo, creo que tú no eres demasiado partidario de la hipótesis Gaia. ¿Por qué? Yo sería más bien partidario, cogiendo lo que has dicho tú, del caos, pero en el sentido del ventarrón, que es el primer sentido en griego de la palabra caos, rincón oscuro donde soplan vientos terribles. Y esa es la idea de caos, que después se va a transformar en la idea de cosa no ordenada. Pero eso es otra cosa. Yo quería empezar citando, también para hacer de griego que hace culto, quería citar a Homero. Pero no en griego. Podría hacerlo, pero sería una ridiculez porque no sé griego, pero lo sé de memoria, lo puedo decir. Pero eso lo puedo decir, os enteráis perfectamente, porque Zeus, tal como está en la frase de la Ilíada, que está al principio, en la introducción, se dice Dios. Se escribe Dios, de forma D-I o micrón, sigma final. Bueno, pero eso
el problema no es, la cita es la siguiente, dice, esto que va a suceder, esto que voy a relatar, sucedió para que se realizase los designios de Dios, de Zeus. Eso es la primera cita. Y viniendo al siglo XVIII voy a citar a Lichtenberg, que era un físico, que hizo una serie de comentarios, entre ellos unas cosas bastante graciosas, como aquello de que era un hombre tan previsor que había puesto un pararrayos en la horca. Y dice la frase siguiente, que tiene mucho sentido, dice, era un hombre que se sorprendía siempre de lo sabia que era la naturaleza, que había hecho unos agujeros en la piel del gato precisamente delante de los ojos. Y es que la lectura de Gaia, del libro, me ha dado la sensación de venir a antes de Lichtenberg. La idea de, cuando hablas de procesos, tú antes, la química técnica pasa de estudiar el ácido sulfúrico, la fabricación de harinas, del acero, del cemento, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, al estudio de los procesos. Bueno, pero eso nos sigue siendo material, terriblemente materialista y extremadamente materialista, e incluso para un hombre materialista como yo, excesivamente materialista. Los procesos no es más que el modo de hablar de cómo se transforman las cosas. Un momento. Los procesos es lo que va de un sitio a otro. Procede, va. Bueno. Entonces, la teoría, el conjunto de hablar de procesos para no hablar de la materia no es cierto, porque si no hay, es como decir, estamos hablando de una comunicación sin emisor de información y sin receptor. El proceso está en medio, pero si no hay receptor ni emisor, toda la teoría de la información, bueno, después lo veremos. Después lo veremos. Lo que quería decir es otra cosa, es que la noción de teleología tiene tanto valor como la negación de la teleología. Y se pueden emplear las dos. La teleología quiere decir que las cosas van hacia fines que están predeterminados. Y hay otra posición que dice las cosas van hacia allá sin necesidad de predeterminación. Las dos hipótesis, desde un punto de vista científico, una la utilizan más científicos que otros, pero no tienen gran importancia. Sí tiene importancia filosóficamente y éticamente. En los trabajos importantes que se han hecho sobre teleología, los de Nikolai Arman, concretamente, al hacer los estudios de las categorías, llega a la conclusión muy neta, y tiene una ética fabulosa en 3 tomos, que es lo siguiente, que el pensar teleológico se opone a la noción de libertad. Y es un problema moral grave. Segundo, el problema que has dicho tú antes, que había una ciencia, la de Gaia, que era neutra moral, éticamente neutra. No hay ninguna ciencia éticamente neutra porque toda ciencia está fundada en un valor ético que es el valor de verdad. De forma que no puede haber una ciencia no ética. No, pues tú no dijiste eso. No. Implicaciones éticas las tienen, todas. Evidente. No hay ninguna que no la tenga. Bueno, en mi opinión, muchísimas. Todas, Yo tengo aquí una nota... todas las No, yo cito textualmente a Lovelock. Él cuando dice éticamente neutra, quiere desabanderar Gaia en favor de ciertos intereses o que se la apropien determinados grupos. Me permite un momento, te interrumpo yo también. Que él lo diga no quiere decir que lo que haga no sea utilizable. No, y si es utilizable es que va implícito en la teoría. No hay que olvidarlo, porque si no se puede hacer. Lo que quiere decir con esa expresión es que no es una ideología, como las ideologías de laboratorio que el siglo XIX y el siglo XX. Que yo diga que el marxismo no es una ideología, no hace del marxismo una no ideología. Es decir, la definición que da el que inventa la cosa puede ser que no haya acertado lo que es la cosa y le escape. De forma que decir que una cosa no es una ideología es un acto moral bueno, porque rechaza eso que él considera malo de la ideología, pero no quiere decir que no sea, aunque él lo diga. Carlos Marx creía que su forma de pensar no era una ideología, vaya a ser resultado una ideología, y de tamaño natural. Y él lo declara, textos enteros podemos sacar. De forma que eso, que lo diga el autor no quiere decir nada. Mi querido Campillo, mi querido Campillo, mi primer curso de teleología lo tuve con un campesino.
me dijo, si meas contra el viento te mojas los pantalones. Esto porque soy un bruto. Esto ya lo has dicho una vez en este programa. Sí, lo volveré a decir porque sigue siendo cierto. La teleología no es del momento, sigue siendo válida. Ahora voy a ser un poco más serio y un poco más culto. Voy a hablar de Vauvenargues. Vauvenargues, hace 200 años, se preocupa por una cosa aparentemente idiota. ¿Cómo hacen las gallinas para hacer huevos? Y él se preocupa tanto que pone gallinas en un entorno totalmente limitado, unas jaulas, dándole unos alimentos totalmente controlados, que normalmente no permiten de tener la cantidad de calcio necesaria, porque después el animal quema las gallinas para averiguar, para fabricar los huevos. Sin embargo, lo hacen. Esto es el inicio. Esto acaba, bueno, empieza a acabar hace unos 20 años con un profesor en la Sorbona, profesor emérita, que era un señor Louis Kervran, que probablemente conoces, o has conocido porque ha muerto ahora. Y este hombre es el autor de un trabajo enorme que se llama Transmutaciones de baja energía. Y ahí se contempla una cosa, de que sustancias vivas, o sea, agentes vivos, son capaces de hacer aparecer sustancias que anteriormente estaban ausentes. Es muy importante, porque aquí hablamos de Gaia, estamos en un mundo conceptual, lo siento, yo peso casi 100 kilos, me cuesta la gravedad, tengo que comer, ir al servicio, etcétera, y yo quiero volver a la realidad. A nivel de realidad, ¿qué pasa? Pasa que, por ejemplo, las carpas con las cuales experimente son capaces, con todo lo que tienen dentro de los intestinos, o sea, la flora y fauna saprófita, de volver a colonizar agua destilada si las pones dentro y volver a tener un entorno favorable a su sobreexistencia. Esto lo hago y los tengo en casa. Es muy importante porque todo el fundamento de la hipótesis Gaia, ¿cuál es? La vida no aparece por las condiciones que observamos ahora la permiten, sino que porque la vida empieza, pues provoca las condiciones que hoy podemos constatar. Hay que recordar cómo nace la hipótesis Gaia y nadie lo ha dicho hasta ahora. El señor Lovelock trabajaba para la NASA en un proyecto que tenía que ver con la búsqueda de la vida en planetas extraños a la Tierra. En este caso concreto era Marte. Para la búsqueda de vida en marzo tenía que poner a punto todo un procedimiento, un protocolo de investigación. Y era muy difícil porque evidentemente faltaban datos, con lo cual de repente le viene la idea de decir, bueno, ¿y si observábamos la Tierra en la cual sabemos que hay vida? ¿Cómo haríamos para darnos cuenta? Y es la famosa historia inicial de Gaia, estudio de gases, que es la proporción de gases reductores y oxidantes, que hace que es imposible de que esto exista. La primera condición de la hipótesis Gaia es que es imposible. Y solo resulta posible porque actúa un agente negentrópico que es la vida. Y a mí me molesta mucho todo lo que se ha dicho hasta ahora, porque hay una brutal falta de respeto a la vida, primero, que es global y sin identidad, y a la existencia que implica la conciencia. Y detrás de esto, al destino, al porvenir de las cosas, que nada tienen que ver con la teleología de Campillos, que sería como una antiteleológico. Bueno, menos mal, porque no, mira, me alejo. Y yo pienso que tendríamos que volver a hablar a un nivel más llano para la gente que vive, se levanta, come y duerme, diciendo qué está ocurriendo y diciendo que no es tan grave, no es verdad que el spray que se pone a la señora en el cabello va a estropear la capa de ozono. Incluso es casi cierto que la disminución de capa de ozono va a servir a reducir el efecto invernadero. Habría que ser un poco claros. No hay que asustar a la gente diciendo, bueno, todo lo que hacéis está mal. Estamos viviendo en un mundo, en una civilización culpabilista y no estoy de acuerdo. Hemos nacido para ser felices, cañales, guapos, ya he fallado. Y además contentos de estar. Bueno, yo creo que esta intervención de André Malví, de la que discrepo absolutamente, merece un turno de réplica. Yo quería comentar una cosa quizá pedestre para los telespectadores que estén viendo y no sepan cómo se aplica esta a la vida cotidiana. Yo hice el año pasado un viaje por Almería, que como sabéis está en plena efervescencia de cultivos de invernaderos y por el clima y porque hay una racionalidad aplicada a esta piel suavísima y delicada de 50 centímetros de capa edáfica que nos dan de comer. Y lo que más me impresionó fue el hecho de que los plásticos, una vez que no sirven, se abandonen. Y todo el mundo sabe que no son biodegradables y que no se produce respiración y por lo tanto yo creo que se puede hacer una especie de guía de Biblia infantil de lo que es Gaia y enseñar a la gente a que si la Tierra no respira, entonces todo el ciclo del oxígeno, todo el ciclo de lo viviente
se va al garete y por lo tanto yo no puedo beneficiarme en un año si a largo plazo estoy luchando contra mí mismo. Y en ese sentido, perdóname, yo creo que existen leyes en la Biblia, como por ejemplo el sabático de los campos, que tienen que descansar para la regeneración de la tierra, y tú las conoces tan bien como yo. Existen las primicias de los templos en Egipto y en todos los lugares que tienen que ver con un sistema, con un nicho ecológico que respeta ciclos. Nosotros estamos actuando en Almería, por ejemplo, a una velocidad mayor que la del reciclaje vivo, y eso tiene que ver con Gaia a un nivel popular. Efectivamente, claro, tiene que ver con Gaia en la medida en que el mundo moderno concibe el entorno y el ambiente donde se desenvuelve. Cuando no lo concibe como un ser vivo, Exacto. que palpita, Puede incluso, insultarlo. cada 12 horas la Tierra palpita. Hay quien dice que por lo tanto eso lo pone de relación con un ser vivo. Pero no solamente esto, sino como dice la mitología, que tenía un espíritu en sí mismo que le hacía precisamente sostener en ese entorno cosmogónico. Evidentemente el comportamiento del hombre concibiendo Gaia como un ser vivo sería diferente a como hoy se comporta el hombre con una Tierra que considera incluso inerte, aunque científicamente todos digamos que la biosfera, bios, vida, y todo está muy relacionado con la vida, pero en realidad su comportamiento es completamente contradictorio con esa concepción. En ese sentido creo que la hipótesis Gaia es muy importante solo si se salva ese principio, considerar la Tierra como un ser vivo. Por ahí ya pueden empezar a cambiar las cosas, ¿no? De todos modos, el propio Lovelock hay que dejar dicho que es más humilde en sus planteamientos. Es decir, él estaba trabajando efectivamente para NASA. La consecuencia inmediata de su trabajo fue que lo echasen, que no era interesante para eso. Y cuando él habla de su tipo de investigaciones con aparatos y diseñados por él relativamente sencillos... Sí, los detectores de gas. El detector por captura de electrones. Entonces, él dice que hace eso porque es su forma, por la formación que ha tenido, de intentar entender qué pasa con el mundo inmediato que él tiene delante y que afecta a su familia. Siempre acaban saliendo sus nietos, sus niños, y todo. Sí. Es su forma de aproximación. Que sin duda hace un momento se ha dicho una cosa increíble. Se ha hablado de la Biblia, pero cuando la Biblia se hizo, es que el hombre representaba una porción muy pequeña de implantación sobre el planeta. Ahora no es así. Yo me creo que Moisés hoy día no diría ni haría lo mismo. Todo cambiaría. Estamos en unas condiciones que hay que contemplar tal como son. Pero a pesar de todo, hay también una fantasmada que hay que romper. Estamos hablando como ahí desde un trono de lo que habría que hacer. Hay que bien darse cuenta que a donde en el mundo se estropea la naturaleza, se destruye, realmente se mata la vida, es en todos los sitios, menos los sitios realmente industrializados. Mira, por ejemplo, en Suiza, pásate por Suiza, cuando se corta un árbol hay que plantar otro. ¿Tú te imaginas la que se puede montar en España si se hacía esto? Se habla de la rotación sabática. Bueno, esto se llama de rotación de suelos. Suiza no es un país industrializado. Pero yo digo esto, es que, con perdón, es un ejemplo con otros. local. Ahora, vete en África, como yo paso mucho tiempo, y tú también viajas mucho, bien sabes que hay un momento en el cual las destrucciones reales, hoy día, pasan en todos sitios, menos en los sitios en los cuales se habla efectivamente de polución e historias así. La preservación de la naturaleza es mucho mayor en el mundo occidental que en el resto del mundo. Esto es una fantasmada romántica totalmente falsa. En realidad, ahora mismo, ¿qué hay que hacer? Proporcionar a países que están estropeando la naturaleza y el mundo los medios para que no joden este planeta. ¿Es esto la verdad? No, pero en realidad eso no se plantea así, porque el hecho de que los países más industrializados sean los que están más preocupados y de hecho hagan más por la protección del medio ambiente es únicamente un lujo que se pueden permitir a base de implantar la destrucción en los otros. Yo propongo otros lujos, que cada grupo de 100 personas de 1000 pelas. Cierto, no y con 100.000 pelas se compra una bomba y se puede cultivar terrenos. No, se puede discutir. Muy discutible. Se puede, pero... Sí. No, discutir. No, vamos a discutir porque entramos en economía, pero que se puede discutir. Entramos. Pero es que se puede discutir por una cosa. Yo creo, una pequeña respuesta. Yo creo que los países industrializados, que son los que joroban más
en su conjunto el planeta, no localmente, como son los más tocados dentro de sus poblaciones, porque no hay que hablar de los países, hay poblaciones, dentro de sus poblaciones que no son todos iguales, hay un número de gente que siente los efectos negativos y que va a unirse en lo que llaman ecologistas, etcétera, etcétera. Y esa gente, haciendo presión, obligan, por una serie de razones que son morales o no, a tomar medidas, de forma que no hay que ligar existe, pero es muy lejano, hace falta pasar a través de los hombres, es muy lejano entre desarrollo técnico y defensa de la naturaleza, es lejano, pasa a través de los hombres que toman conciencia de los efectos del desarrollo. Y segundo, que desde que se inventó la agricultura, hay pocos sitios en el planeta que sean naturaleza. Punto. Desde que se inventó... No, pero es que desde hace muchísimo tiempo, muy pocos ya, porque la contaminación de un terreno a otro es rápida y fácil. Hablando con un hombre que se dedicaba en Francia al cultivo de productos de tipo biológico, un hombre muy interesante que habían formado una colectividad muy amplia, le preguntamos, ¿por qué han formado ustedes una colectividad de lo menos 60 o 70 productores de productos biológicos? Por una sencilla razón, porque necesitamos por lo menos una franja en torno al terreno donde hacemos cultivos biológicos de a lo menos 1 kilómetro de ancho, para que fuera de allí, cuando se echan abonos de tipo peligroso para nosotros, no sean contaminados. Mínimo. Y segundo, por lo tanto, hemos vendido las tierras, nos hemos agrupado para tener una gran extensión libre de eso. Y así todo hay cosas. De forma que Pero una de las demostraciones de Lovelock precisamente sería decir que esa preocupación es inútil por el hecho, con los aparatos que él diseñó, precisamente ha podido medir la presencia de este dieldrin DDT. Sí, el DDT, la leche y tal. En cualquier parte. Quiero decir dos cosas a esto, que es el razonamiento me parece un poco audaz. Lo mismo que el razonamiento del profesor que citabas antes, emérito, pero que no fue más que eso. Este hombre, y es importante, bueno, es lo siguiente, cuando hizo la demostración de las reacciones nucleares a baja cosa, le rebatieron del modo siguiente, facilísimo y experimentalmente. Usted coge un agua, donde hace los análisis más finos que permiten los aparatos más finos de análisis finísimos, hiperfinos, y no percibe usted la presencia de elementos patógenos en ella. Pongamos varios cientos de miles de litros. No detecta nada. Usted pone una serie de almejas, ostras, moluscos a vivir allí. Y al cabo de un tiempo coge esos moluscos y encuentra dentro de los moluscos una cantidad enorme de patógenos, porque lo que hace es filtrar. Pasa a través del molusco y a través de cualquier organismo vivo litros y litros, no es un sofisma, litros y litros de cosas y las concentran. Entonces, cosas que son indetectables. Yo no digo que no reaccione, lo que digo es que el método que pretendía, yo no digo que no exista la reacción de baja energía, digo que el método que empleaba para decirlo no es válido, porque es dudoso. Entonces, si es dudoso, pues la conclusión también. No digo que no haya eso, ¿eh? Lo que digo es que el método que empleaba no era válido. Y lo mismo en muchas cosas es que, por ejemplo, la teoría... ¿Los hechos o los métodos? No, los métodos. Porque los hechos... tú los métodos. No, y todo el mundo. Yo quería hablar de los hechos se pasan a través de métodos. Pero, Campillo, si me permites un momento, yo te voy a dar la razón en un hecho que precisamente cita este libro y que veo sí un peligro, no en el hecho de Gaia, que estoy, y todos creo que estamos a favor, pero sí en la hipótesis tal y como está formulada en el libro, en el hecho de un poco peligrosa, en el aspecto creo que fundamental. No importa el comportamiento de los hombres, lo que importa es Gaia, porque Gaia se defenderá por sí sola si es necesario. Eso yo creo que en cierto modo da luz verde a seguir destruyendo la naturaleza, porque de todas formas... más que dar luz verde... Perdón, es uno de los peligros. Es que no está diciendo eso. Dice que Gaia se defenderá por sí sola si es necesario, eliminando al hombre. Exacto. Eso es lo que no es tan fácil. Bueno, ojo, no lo traiciones. Y empiezas diciendo, constatando que se ha duplicado la cantidad de algas en el Pacífico, que la cantidad de yodo emitido ha duplicado, que la cantidad de níquel sulfuroso emitido por la naturaleza se ha multiplicado. Ojo, que él no dice esto así a la brava, lo dice después con razonamiento largo. Bueno, yo hay aquí, que traicionarlo. Tomás, yo aquí tengo un párrafo del libro donde dice literalmente: una crítica frecuente de la hipótesis de Gaia consiste en decir que esta hipótesis nos deja satisfechos con la creencia de que la realimentación gaiana siempre protegerá el entorno contra cualquier daño que pueda hacerle a la humanidad. A veces se expresa de modo más crudo diciendo que las ideas gaianas dan luz verde a la industria para contaminar a voluntad. Sí. No, él inmediatamente lo lo que él viene a decir, lo que Lovelock viene a decir es que Gaia, la Tierra, no es tan frágil.
Quiero decir, Eso es un todo. Pero estoy de acuerdo, estoy Sí. totalmente de acuerdo. Eso la es Tierra cierto, no pero es es tan que, frágil. pero es que Sí. Pero mira, afirmando, por el ejemplo, vidrio no es es tan frágil, susceptible, depende con Sí. qué golpeas. Sí. De forma que si tú la agresión que haces es la agresión que has sufrido hasta ahora, la prueba es que no es tan frágil porque estamos aquí. Y el mundo, a pesar de lo que ha dicho, que tienes mucha razón en lo que has dicho antes, se subsiste. Lo que pasa es que en todas las cosas, sin hablar de ciencia ni nada, todas las cosas tienen límites de ruptura. Es decir, que si pasas la dosis, Sí. la cosa puede ser catastrófica. De forma... ¿Pero catastrófica para qué? No, ¿Para el hombre? no. Para el hombre, Hay un no momento, para un momento. Gaia, ¿eh? Los que estamos hablando aquí, puede ser Exacto. que hayamos sido amebas, pero somos hombres. Y como hombres nos hemos dado cuenta que nuestra propia actividad es peligrosa. Exacto. Entonces el problema es que si seguimos subsistiendo, es decir, si nosotros, el peligro para mí personalmente, lo que me crea peligro, problema, no es que desaparezca el hombre, que ya es grave porque me toca a mí, es que desaparezcan animales que no tienen nada que ver con esto. Sí, pero a ver, Así, mamíferos, aves, plantas. ¿Por qué nuestra actitud es peligrosa? No, es una cosa la siguiente, no es peligrosa nuestra actitud, nuestra actitud es peligrosa. Nos hemos Sí, es peligrosa. Bueno, ¿por qué es peligrosa nuestra actitud? Porque nuestra acción dirigida desde el principio que apareció el hombre, en todo momento, No, intentó No. transformar... Permítame un momento. Bueno, si dices que no, di por qué no. Lo que voy a decir, si no lo he dicho todavía, pero intentó dímelo tú. transformar el medio. Dímelo tú lo que iba a decir. Transformar el medio. No, dímelo por qué lo he dicho. No, pues sí. Entonces, ¿por qué perdón. dices que no es verdad lo que digo? No. Déjalo decirlo. Es que no hay que censurar previamente las cosas. Porque si se censuran, pues vamos, pero sigue, di lo que quieras. No, yo digo... Yo te dejo, no te censuro. Sí, de alguna manera es la mentalidad, digamos, industrial. Y por eso, como empezamos a entrar en una era postindustrial, podemos ver... No, vamos a una idea hiperindustrial que es peor. No, pero quiero decir, en Occidente, En el mundo concretamente... De momento, los caminos no van paralelos, quiero decir, se está evolucionando a ninguno, los diferentes caminos del Señor velocidades. son nuestros De alguna manera hemos llegado a esta situación dada una ideología y una... Yo no la llamaría ideología, pero bueno, una tradición y una mentalidad determinada. Y nos hemos dado cuenta ahora que eso es peligroso, que somos capaces de hacer mucho daño al entorno. Seguimos viéndolo como algo disociado de nosotros, como ahí está ello y nosotros estamos aquí. Podemos incidir en la naturaleza, la podemos dominar. Esa ha sido la tradición corriente, clásica, materialista, mecanicista. por ejemplo, lo que aporta Gaia es una visión completamente diferente. Sí, peligrosísima para mí. No. Desde Estamos mi punto de hablando vista, de- con un buen uso de Gaia, no. Bueno, es que perdón un momento, te interrumpo un momento. Hay un uso de Gaia que es el siguiente. Los estudios anteriores a los de él, abundantísimos, prueban que la Tierra es un sistema, como todo sistema medianamente estructurado, capaz de defenderse y autocurarse. Hay un caso muy bonito. Tú coges cristales orgánicos, los perturbas y ellos solos a la temperatura ambiente se cicatrizan por una serie de mecanismos que existen. El peligro, lo que dice Gaia es cierto, el planeta, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es pensar que hay detrás de eso una especie de conciencia Tierra. No, un momento. A ver. Esa hipótesis me parece bellísima y gratuita, porque sin ella puedo seguir pensando lo mismo. Es decir, no me hace falta tomar las conclusiones Perfecto, de lo eso- de Gaia yo estoy para pensar en totalmente que de hay una acuerdo, persona total. Tierra, que eso me parece... No me parece, mira, me parece poético. Eso lo dice pero, el mito. sí. Oye, Eso lo dice el pero mito. es otra cosa. Es otra cosa. Oye, hay algo. Otra cosa. Ahí estoy contigo. Otra cosa. A pensar de otro modo. Mira, estamos Platón. hablando permanentemente como si todo el mundo viviera sobre el planeta. Hace unos años, discutiendo de Europa, en los años 83, aquí en Madrid, con periodistas, me cabré, muy habitual en mí, y les di a cada uno una servilleta, era en un bar, en la calle Magallanes, y les di un bolígrafo, les pedí de dibujarme de manera grosera Europa con fronteras y capitales. Nadie fue capaz de hacerlo, con lo cual me di cuenta de que estaban viviendo dentro de una idea de Europa y evidentemente del mundo. Vivimos dentro de una idea del planeta en el cual estamos. Yo creo que la fuerza fundamental que hay que ayudar, promover y aumentar realmente brutalmente es la conciencia. Por favor, es que cómo vamos a explicar a alguien que no ha hecho más de 500 kilómetros en su vida lo que pasa a 15.000. Me parece que estamos con peligro de inutilidad ahora mismo, porque nos estamos divirtiendo con un juego conceptual, cuando en realidad juro que hay una infinidad de gente que está esperando datos concretos. La gente vive en pueblos, en provincias, en sitios orográficos determinados y muy difícilmente en continentes y menos aún en el planeta.
lo que tenemos que hacer es ayudar a la subida de conciencia hacia la Eso conciencia estoy planetaria. totalmente de acuerdo Y contigo. nada que ver con que Gaia tenga una mente, una pinta o que sea una diosa. Momento. A Y lo que quiero mejor, decir es que- André y Campillo, una forma de que Gaia empieza a defenderse es esta toma de conciencia que nosotros Ahí tenemos estoy de en este acuerdo. momento. Porque supuesto. formamos parte de Exacto, Gaia. claro, ¿por qué no suponer que esa conciencia a la que tú te has referido forma parte del sistema Gaia? Porque Sí, somos lo supongo, nosotros por pero nosotros. Porque, yo mira, tengo que levantar la liebre. No pienso que el hombre sea el sistema nervioso de Gaia, cuando me ni mucho menos. he referido antes al principio, al mito, donde todo está tan confundido, tan mezclado, todo tan unido, porque Gaia personifica todos los cultos, incluso que Grecia va seccionando posteriormente, Apolo, Deméter, todos estos mitos del culto a la tierra, al culto a los muertos, la adivinación, están en Gaia al principio. El problema de nuestra época es que no solo ha separado el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, no solamente esto, sino que ha separado los elementos que forman Gaia, los árboles, las plantas, los riachuelos, el entorno, la entraña de la tierra y nosotros mismos, de tal manera que parece que no somos un todo. Claro, no somos eso una es realidad digamos holística. que a lo mejor le Y el salió- hecho de tomar esa conciencia en este momento, tomamos una conciencia del peligro y del conjunto, de la totalidad, que afecta no solo a un sector, a una parte, sino a todos. Es decir, eso yo creo Sí, que ya es un paso importante. Voy a decir la frase de Goethe que decía: si el ojo ve es porque es solar. Mario. Exacto, y Plotino decía también. Sí, no, yo quería decir que a lo mejor le salió el tiro por la culata, o yo entendí mal el libro, ¿no? Porque Platón, que en cierto modo es posterior a los mitógrafos y mitólogos griegos, explica, pero la última explicación siempre es un mito. Entonces, si la última explicación es un mito, es una artimaña de la comodidad mental de un gran filósofo, o bien el mito es la síntesis. Con ello quiero decir que él, debajo de Gaia, que es una palabra mitológica y no es el anhidrido carbónico ni nada, sino es una palabra mitológica, realmente la misma Gaia, como tú decías antes, quiere volver. Y aquí hay muchas cosas muy interesantes, y yo diciendo con Campillo, a mí me encantaría que la Tierra de verdad fuera viva, tuviera conciencia. A Me mí encantaría, también, no pero me tengo molesta en que decir que no. absoluto, Yo no creo me que a molesta nadie en nos absoluto. molesta. ¿Por qué? No, molestarme no, Porque no, en si absoluto, pero perdona, no hace si la falta. Tierra de Almería está viva y yo puedo imaginar que me dice no me dejes este plástico aquí, probablemente no se lo Pero es deje. que pero un momento, es que yo no digo que la Tierra está muerta, yo creo que la Tierra está viva. Sí. Pero lo que digo es que no atribuyo a la Tierra más cosas que las necesarias para intentar salvarla. Y pongamos, nadie está bueno, diciendo lo que- lo contrario. Para intentar entenderla. Entenderla, para poder Claro, salvarla. nadie dice lo contrario. pero Aquí una cosa Malví no va con la otra, dijo una cosa muy necesariamente. interesante. Si no hay una, la otra lo Perdón, seduce. afinemos la mirada sobre un problema básico de Gaia, de la superficie de la Tierra, que es esto. Nosotros estamos arropados entre la necesidad claro, yo estoy de y acuerdo, la todos estamos- velocidad, y por lo tanto hay esa cantidad de cultivos que son necesarios, pero también hay un derroche, también hay una irracionalidad absoluta, Mario. y también, perdóname un segundito, André, déjame un momento, dejo, también hay una cosa antiestética que yo creo que tiene una incidencia negativísima Sí. sobre la relación del hombre con el medio, que no, y él ha viajado y vosotros también lo habéis hecho en algún lugar. En ciertos nichos ecológicos y humanos, lo estético es parte de la ética que el paisaje se exige a sí mismo. Entonces a mí me parece que eso que él no dice, que no dice explícitamente, se desprende implícitamente de que haya empleado la palabra Gaia. Pero es que las hipótesis, y hay una serie de trabajos hechos sobre la Tierra como equilibrio, eso lo da, es vivo, es un organismo vivo que funciona, pero no implica una mente. ¿No? Y lo que implica es una totalidad. O sea, Sí, hombre, claro que somos una naturaleza, yo no soy no de podemos Marte, soy de aquí. disociar Yo soy de tanto. aquí, y además que soy materialista, fíjate si seré. Claro. Una visión materialista, por ejemplo, vamos a poner hechos. Yo creo que es importante poner las cosas un poco sobre tierra. Un hecho concreto, ¿cómo lo ve un materialista? Por ejemplo, yo que conozco bastante bien el tema del proceso de hominización en antropología. El hombre, el homínido, se hace hombre en el momento que utiliza una herramienta. Ahí es cuando los antropólogos dicen, ahí ya es hombre, ¿no? Básicamente el arma, que además utiliza para matar, lo cual es bastante... Además, un gaiano, la otra forma de verlo, la que plantean aquí en este libro y mucha gente, por sensibilidad además, es un problema también de sensibilidad, es radicalmente opuesto.
el hombre, el homínido, se hace hombre, por ejemplo, es la tesis de Isaac, ¿no? Él descubre que en zonas de África los homínidos llevaban los alimentos y los consumían juntos. Sí, cuando, lo de Riomo. sí, cuando comparte. No es el hecho, no es el objeto material, arma, sino que es el proceso Estoy de acuerdo contigo, compartir. pero no veo la diferencia entre los dos, porque pueden darse los dos al mismo No, tiempo. pero si tú estás poniendo No, énfasis... yo no soy, yo como materialista Sí. creo que eso también es. Correcto. Pero bueno, y al mismo tiempo. claro. Y es que- necesariamente. no, yo no te digo que no exista el objeto. No. Ah. Y además lo otro, lo colectivo, van juntos y mezclado. Perfecto. Junto y mezclado. Perfecto. Y no puedo separarlo. Tú lo No dices, puedes yo separarlo. Yo Al lo no digo. poder separarlo... Una de las cosas sorprendentes en el mundo, digamos, de la antropología y de la relación interespecie es que nunca se sacrificaban, exceptuando en la caza, animales domésticos. Perdón, nunca se sacrificaban animales salvajes, sino se sacrificaban animales domésticos. Y yo creo que ahora estamos, desde los safaris africanos y demás, y desde los romanos se han sacrificado, basta leer Nerópolis, entraban a Ostia barcos de África por esa muerte gratuita. Entonces no es cierto que hubieron culturas siempre destructoras. Los persas nunca comían pavos reales, no los comían, era sagrado. Los romanos llegan a Persia y se lo comen. Entonces yo creo que hay cosas que podemos aprender sobre la marcha de nuestros errores y que en ese sentido esta hipótesis o la otra sea bienvenida en la medida, y debo decirlo con mucha alegría, en que a mí como poeta o interesado en la poesía me toca de alguna manera conservar mínimamente la memoria de Gaia y relacionar lo que yo sé de Gaia con lo que él me dice de Gaia. Claro. Eso es una cicatriz necesaria, ¿no? Como campesino del espíritu me gustaría volver a poner los pies en el suelo. No sé cuánta gente nos escucha esta noche. Los tienes. Sí, pero creo que si cada uno de ellos sacrificaba un café al día durante un mes, dentro de un mes todos los que nos oyen pueden plantar un árbol. Y Dios quiera que fueran encinas y no pinos que matan Iberia, España, donde estamos viviendo. Y esto sería un acto muy concreto. Si se reproducía solo una vez cada año, ¿te imaginas al cabo de 30 años lo que pero puede si yo estoy ocurrir? diciendo lo ¿Por qué mismo. hablar de conceptos enormes? Pero tú ¿Y por dices qué esto no ahora proponer y las hace un cosas momento, André, concretas? acabas de decir que el uso de aerosoles no daña el ozono. Estás incitando al consumo de aerosoles. Al Digo- mismo tiempo, tú hace un momento has dicho que No, lo de he los dicho que no aerosoles era que era tan una mentira. importante. Digo que basta de asustar a la gente con lo que por narices tiene que hacer. ¿Qué vas a decir a alguien que tiene que ir corriendo a su trabajo que está a 15 kilómetros? No, No, pero pero ¿por qué no decir a alguien, oye, usted con el coche alterar la pregúntale. atmósfera de tal manera, ponga dos árboles Pregúntale por que los lo efectos equilibre? integral. ¿Qué pasa ¿No con cree la que sería revista una cosa genial quiere de que comunicar los que están ese mensaje? escuchando Pregúntale. pongan cada uno un árbol este año? Solo esto. Parece irrisorio. Juro que es muy grande. Yo he hecho poner árboles a niños, no sabes el tipo de conciencia que se desarrolla a raíz de eso. Y además otra cosa, tú me has tratado materialista, te voy a decir una cosa. No, que Primero, no te he dicho creo Segundo, Yo no he dicho noto nada. muchas veces la gran presencia lo prometo. de una mente reguladora del universo. ¿eh? Y noto la presencia de un arquitecto fundamental que pone en orden las cosas que vivimos, a pesar de que los campillos de este planeta dicen que no. ¿Vale? Mi última intervención, se acabó. No, pero en el fondo yo quiero dejar claro por qué es importante Gaia en este momento. ¿Por qué es importante Gaia en este momento? Además de la destrucción, yo creo que hay un problema existencial de cada uno, del que habla él, de los que tienen los pies en el suelo diario y cotidiano, que es el sentimiento de estar bien o estar mal en el sitio en el que vives. Entonces, a esa explicación de estar bien o estar mal, el poeta le busca su explicación de un modo. El que explica mitos intenta buscarlo en los mitos. ¿Por qué es interesante el tema de Gaia propuesto, digamos, por un científico y que en principio no fue muy bien aceptado y ahora parece que es más? Porque en principio la ciencia se supone que es, para la mayoría de gente, una forma de explicar, o al menos tiene el valor de sumo sacerdote de explicar. Entonces, en el momento que un científico lo expone, aunque sea un científico no completamente Convencional. del club o convencional, que sea independiente y todo esto, parece que le da más fuerza y que apoya ideas que personas de otro modo no sabrían expresar, ni por la poesía, ni por la cosa existencial de cada día de plantar un árbol para lo cual no hace falta renunciar al café, ni por el mito. Yo creo que tiene interés esa hipótesis en este momento, en estas circunstancias, con los pies en el suelo, en el medio en el que estamos, precisamente por eso, porque se supone que puede tener el beneplácito de
de lo que se supone que es un criterio de verdad muy importante asumido en este momento. La ciencia, sí. Tú querías formular una pregunta. Sí, me no, yo parece, quería que se la Tomás. formulases tú, pero es lo mismo. Tú estás en contacto como uno de los responsables de la revista Integral con los lectores que están interesados en estos temas, que son los que compran la revista. ¿Tú crees verdaderamente que la revista ha ido creciendo simplemente por una cuestión de consumo o porque hay una necesidad de saber cada vez más qué tiene que ver con nuestro entorno, qué pasa con la naturaleza en España, qué pasa con los pantanos? Yo creo que hay una conciencia creciente. Hay una conciencia que es debido a un pensamiento en cuanto a razón y también vital. En cuanto a sentimiento vital hay las dos cosas. Y ya digo, en cuanto a razonamiento te encuentras entre los tipos de lectores que puedan ser más preocupados pues, por la protección de unas determinadas especies de no sé qué, y otros simplemente que es que no saben qué hacer con su vida, o sí saben qué hacer con su vida y están buscando diferentes formas colectivas, individuales, de buscar cosas. Entonces, en ese sentido es muy amplio el espectro, y todo lo que estamos debatiendo aquí son formas de explicar algo que... ¿Por qué necesitamos creer que Gaia ahora es un organismo vivo? Porque tenemos una necesidad vital y de explicaciones de cosas y de explicaciones eso del es lo que mundo a partir importa. de eso. Y eso es lo fundamental. Yo quiero decir también una cosa a favor de los poetas y de los que creemos en los mitos, porque hay un factor que delata este libro que es muy importante, cómo una discusión científica sobre biología se centró y partió y se difundió en un monasterio budista, en un monasterio zen, como se dice en la introducción. Creo que eso sería fundamental para hacernos meditar sobre cómo está cambiando la ciencia y cómo está en el fondo cambiando el hombre, ¿no? Sí, a mí me gustaría aportar algo a esto que dices. Hasta ahora la ciencia ha sido considerada, por una parte, está en un pedestal, lo que diga la ciencia, ¿eh? Eso es la verdad en nuestra tradición, en Occidente, pero hasta ahora también se le achacaba a la ciencia de llevarnos a un uso indiscriminado de la tecnología, el cual yo estoy totalmente de acuerdo que hay que frenar, que hay que vigilar, pero es paradójicamente en Occidente, en nuestra tradición, la propia ciencia la que aporta no solo la hipótesis Gaia, sino la hipótesis de formación causativa de Sheldrake, también en biología, y que también publicamos en Kairos, los paradigmas holísticos de también lo David has Bohm. publicado, sí, También. Lo habéis publicado también. También lo hemos Sí. publicado. Lo quiero he decir- leído también, pero es que había leído Bohm en los 3 libros anteriores. Bueno, Claro. pero ¿por qué no dice que los poetas como Blake Sí, ya decían eso mismo. Citado por y Lowell los en grandes su libro. mitos, no sé, no, yo creo que el problema estriba en cierto modo en que a partir de un momento determinado en la historia de la humanidad, y occidental en concreto, y del Renacimiento, sospecho, se escoge un camino. Si tomas, por ejemplo, la figura de Leonardo. Leonardo está preocupado por el número de oro, está preocupado por la armonía mundi. Kepler está preocupado, pero ¿qué pasa? Empieza a llenar un poliedro dentro de otro para que correspondan con las estrellas y le quedan poliedros afuera o estrellas fuera, porque la realidad es otra. Ahora, pero la búsqueda de armonía es verdadera. Claro, Sí, eso, claro. sí, Lo eso, que eso, importa sí, es que la condición humana, lo que tú dices siempre, el Quijote, no importa que el Quijote sea real objetivamente, es real para los hombres que lo leen y para los hombres que lo viven. Entonces, esto es fundamental si lo vemos desde afuera. Si yo digo, bueno, no sé si la Tierra está viva, supongamos que está viva, supongamos que le molesta el plástico que le echa. ¿Por qué no hago el esfuerzo? Y es lo que acaba de decir André con respecto al café y al arbolito. Y me parece que los políticos, desgraciadamente, todavía no piensan en esos No. términos. Están empezando a concienciarse, Porque porque hay un da- problema da leña Porque, a la perdón, claro, esto real. supone una reducción tajante de la velocidad. Claro, Sí, pero y los es un- políticos tienen la otra cara de la moneda. Prometen más tecnología, más coches, más desarrollo industrial. Es decir, que eso todo en el Es que fondo suena a vacío. y yo a creo que aburrido. hay una- ¿Has llegado a comer leyendo un libro de cocina? Ahí está. Ahí está. No, claro. Pues nadie. Ahí está. Así que dejamos la política No, donde pero está. yo son incitados quería los decir una jugos cosa que has gástricos. dicho tú, continuación de lo que ha dicho Paniker, que es interesante, es que yo quise decir lo siguiente, que es verdad que la gente, la masa popular, ha tenido hasta ahora la impresión de que la ciencia era la verdad en el pedestal. Uno de los grupos sociales que menos se ha creído eso han sido los científicos, y eso no hay que olvidarlo. Es decir, que de la opinión que se tienen de los organismos o de las cosas es muy distinta de la que tienen los profesionales de la cosa, que saben lo dudoso que es su conocimiento, Que no saben, como que no Sócrates. saben, que no saben muchas cosas y que ya conocer los límites ya es un rato difícil porque estás pasándote siempre. ¿Qué es lo que hace GEA?
La hipótesis Gaia es un pasar los límites que unos estamos de acuerdo y otros no. Eso es otra cosa. Ahora, el problema que se nos plantea aquí, creo que hemos planteado todos, es un problema partiendo de mitos, como dices tú, partiendo de los pies en el suelo, partiendo del mundo real de la gente que se preocupa, partiendo de los problemas que tenéis vosotros, que aparecen en vuestra editorial y que son muy interesantes, aunque yo no participe en ellos, los leo con muchísimo gusto porque enriquecen. O de la poesía, que soy favorable, como... Menos mal, menos mal. No, bien, oye, menos mal. Yo me sentaré allí en lugar de Pánica la próxima vez. No, Yo me sentaré porque ahí. yo no vendré la próxima vez. No, lo que iba a decir es lo siguiente, es que lo que creo que estamos de acuerdo todos es en la necesidad de, partiendo de puntos de vista muy distintos, no va a ser ni la técnica, ni la ciencia, ni la mentalidad de la Tierra Gea o otra hipótesis, la que sea, o la negación de esa hipótesis, sino nosotros con una conciencia moral bien determinada, que comprendamos que estamos viviendo en un planeta azul chiquitito, que lo podemos matar o matarnos nosotros, aunque haya eucariotas aún. Pero es que está muy bien que haya eucariotas, pero no me da, no tengo esperanza. Claro. Los eucariotas no me producen esperanza. No Necesito tengo una ninguno en mi experiencia. familia, ¿sabes? Bueno, sí, pero ya lo sé, eso- pero ese muchacho murió alcohólico. Los eucariotas Una tienen visión- tan tiene- pocas pero- esperanzas de vida como los cariotas. No, Vamos, seamos serios. No, hay una cosa, no, lo que quiero decir es que estamos, creo, de acuerdo todos Sí. en una cosa, en la toma de conciencia, No, a través eso del es- camino que sea, Sí, sí. de actuar de un modo Sabés que la iglesia, que salvar la iglesia ha dicho hace poco que quizá los animales tengan alma. No quizá, lo ha asegurado. ¿eh? Pues esto es una Y ahora cosa- yo digo, Presidente, la comida para dado perros cómo se se comportan extraña los hombres, comercialmente. puede ser que no tengan alma. No, yo creo que lo que ha dicho Campillo es básico. Y el resto, el otro es Hay que discusión. tomar una conciencia, pero no solo, además, yo ahí, eso es lo que trataba a lo mejor apuntarse más a éxito al principio, no solo del medio ecológico en el cual nos movemos, sino hay que tener una mentalidad ecológica para ello. Es decir, no basta con que dejen de tomar un café y planten un árbol. No, esto es un ejemplo. Ya te hemos Vamos a ser entendido. claros. Pero quiero decir que tampoco... Lo ideal sería que planten un implica árbol de café. Si quieres te lo puedo decir de manera más complicada, para estar en tono. Para que no se acabe. Pues muy bien. ¿Te acuerdas de, No, más ¿te complicado. acuerdas de las teorías semánticas generales? en su silencio. Oye, no, es que si me pincho demasiado, no. Mira, acuérdate Korzybski, que decía, cuidado a no Mapa. confundir nunca la trayectoria con los territorios. Ahora mismo se está confundiendo, en lo que se dice aquí, trayectorias con territorios. No hago el idiota de servicio, sino que lo siento. Yo reclamo el derecho a las cosas de existir a pesar de lo que opinamos sobre ellas. Punto. Es otra cosa, sí, estamos. Está Tú lo que ibas a decir algo que no has acabado de Sí, no he acabado. ampliar la cosa. Exacto. Estaba hablando de la mentalidad un poco hasta aplicar la ecología a nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Lo que decía Bateson, ecología de la mente. Hoy es un plano más personal, más psicológico, más íntimo, pero es el que uno sepa aceptar las propias contradicciones internas o que todo está interconectado, Bueno, pero que uno también es una fíjate que totalidad. eso que estás diciendo tú tiene una implicación educacional definitiva. Por ejemplo, lo digo aquí, voy a pasar un poco el llanto del escritor no publicado. Yo tengo una pequeña novela con tema ecológico y demás. Y Que no ofreces interesa- a la editorial Kairos. No, ellos no publican novelas, pero no les interesa. Y una oferta que tuve dice, pero tendríamos que poner un glosario al final, porque tú empleas todas las palabras nuevas de la edafología. Digo, yo leí Alicia en el País de las Maravillas y lo leo ahora y la mitad no lo entiendo. Que los niños adivinen. Hay una especie de prurito racional que llega a que todo debe ser totalmente explícito, o no debe ser. Ya te la o no vas debe a las ser. NARC. ¿Entiendes? Las asas Entonces NARC, yo ya verás. creo que los creadores que están articulando los distintos campos de saber, y me parece que esa es quizá una de las funciones del arte, la función de la síntesis, a veces no cuentan con el apoyo de otros que están interesados en la venta o en una cosa superficial y sobre todo que no están en contacto con los educadores que tienen que enseñar a los niños que humus y homo están relacionados. Y en ese sentido quizá hay pequeños granos de arena que se puedan aportar, ¿no? Yo antes quería leer una nota que tenía aquí que me parece importante. La nota dice, la teoría de Gaia afirma que los organismos vivos, en vez de adaptarse sin más a un medio inerte, tal como señalaba Darwin, son capaces de generar y variar las condiciones de su propio entorno. Gaia, en cambio, recuerda más la idea de ayuda mutua propugnada por Kropotkin que la de la supervivencia del más apto lanzada por Darwin. No sé lo que pensáis de esto.
Pero la hipótesis de Gaia va directamente contra esa teoría de que sobrevive únicamente el más apto. Bueno, las para dos esa cosas lucha. son ciertas. Es que esa teoría no es de Darwin. No. Quiere decir que en unas determinadas circunstancias, aquel organismo que es capaz de resistir la modificación subsiste, pero es el más apto en esto, pero no en otra cosa. No es ni más inteligente ni más listo. Es el que puede resistir mayor dosis de ozono y no otra cosa. Sí. No quiere decir ni más guapo, eso fue otros los que lo añadieron, que es victoriano, que es Sí, de la Baldwin. cultura victoriana enorme. Sí, por Cuidado. aquí está el nombre. Huxley, entre otros. No, pero en Gaia sí que hay una cosa interesante en cuanto a eso, porque no dice no dice solo que sobrevive el que mejor se adapta al cambio, sino que en su adaptación al cambio, él cambia el medio. Bueno, pero que eso lo ha le dicho adapta. Skinner, lo ha dicho Cambia su Skinner vida. psicológicamente, y lo han dicho mucho antes que él, mucha gente. Es decir, está demostrado, la formación del ozono es una modificación de organismos vivos del planeta. Es decir, el planeta, tal como está hoy, es una mezcla. Es un producto del planeta en todos sus aspectos. Gaia. Y no hay, no, pero un momento, todo eso en ese sentido soy de Gaia, pero no en el sentido de una mentalidad que lo prepara. A él hay discusión, eso puede ser, unos creen que otros Oye, no. yo también entonces Dios, discutiría. como para que no exista. Yo creo en Dios, lo que no creo es en un Dios de chicha y nabo. Yo no creo en Dios tampoco, pero un Dios de chicha y nabo. De esto de que Pero está en las tierras y eras eso muy son- amable. Pensaba que por fin a fuerza de oír a tus tertulias te habías convertido. No, todavía no me he Con esta convertido, pero ya declaración. llegará la cosa. Según eso que tú No hay que estás diciendo, Campillo, la propia Gaia labraría también la posibilidad de su propia No, autodestrucción. no, lo que voy a decir es lo siguiente, Si pasa con las estrellas, una ¿por cosa qué es no puede distinta, pasar yo, con la Puede yo, ocurrir. yo, López o tú, Y en ese sentido entraría... podemos proponernos cosas que acaso realicemos o no. Pero una cosa es que nosotros nos propongamos y que sea un mecanismo, podemos construir una casa, otra cosa, y otra es que rechacemos una posibilidad, que no son casas, que la naturaleza actúa sin necesidad del proyecto de realización. Es decir, Claro. posiblemente. La Bueno, discusión eso es la diferencia que hay. En mi hipótesis de la Tierra como un todo, lo sé porque he leído gente anterior a él, químicos que han dado toda la historia de la creación del mundo, de las cosas, y no la creación, la evolución de las cosas, o el cambio de las cosas, por no emplear la palabra evolucionismo. Y yo creo que uno de los elementos es el darwinismo, visto en su escala y limitación que tiene, como todo saber científico, de utilidad y de explicación, con sus límites. No hay que pasar los límites de Sí. nada. Sí, Estamos de ¿Me acuerdo permitís? todos. Me gustaría ahora un poco... Da un verso. No, una cosa un poco... chiste. No un chiste, pero Así contar, que, bueno. literalizar un poco la reunión y la tertulia. Dos cosas. La primera, la frase de un poeta francés, digo que es uno de los grandes ecólogos, a mi juicio, que fue Jean Genot. Jean Genot decía, la mayor parte de nuestros males provienen de caminar sobre un planeta que creemos muerto, y que sin embargo está vivo. Y eso lo escribió en los años 30, mucho antes de que se planteara el problema de la hipótesis Gaia. Y lo segundo es de Moisés de León y del Zohar, que en un pasaje de ese maravilloso libro castellano, arameo, judío, Libro del esplendor. universal, ¿verdad? Del siglo XIII, dice, los hombres piensan que el paraíso está en el cielo, pero los ángeles saben que el paraíso está en la tierra. Entonces, en la medida en que el hombre evolucione hacia el ángel, verá esto que tiene aquí como un posible paraíso. Mientras lo siga viendo en otro lugar, entonces En el fondo es un nadie, lo veía, nadie ve al que tira el plástico, total no me ve nadie. ¿entiendes? En el fondo es un Muchos problema de mentalidad, Sí, porque Gaia claro. no ha cambiado. Sin No. embargo, nuestra mentalidad Claro. la ve como un ser inerte, sin espíritu. Era todas son Giono el que creía eso, no los científicos de la época. no, todas Bueno, son dejamos un científico hacer un momento. Somos nosotros. Hombre, yo la no era única el que creía pregunta eso. aquí es que había única lucha más